caralho, escorrega, Tocando sua xereca, Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal. En este video vamos a estar mostrando cómo crear una base de cero y en el cual utilizaremos el gestor de base de datos y SQLite, nuestra primera base de datos. Entonces empezamos. ¿Qué es SQLite? SQLite es un sistema de gestión de base de datos relacional compatible con ACE contenida en una relativa pequeña 275 kilobit biblioteca escrita en C. El SQLite es un proyecto de dominio público creado por Richard. I don't know how to say this. ¿Cómo funciona el SQLite? A diferencia de los sistemas de gestión de base de datos cliente-servidor, el motor de SQLite no es un proceso independiente con el que el programa principal se comunica. En lugar de eso, la biblioteca y SQLite se enlaza con el programa, pasando de ser parte integral del mismo. El programa utiliza la función de SQLite a través de llamadas simples, substitutivas y funciones. Esto reduce la latencia en el acceso a la base de datos, debido a que las llamadas a funciones son más eficientes que la comunicación entre procesos. El conjunto de base de datos, definiciones, tablas, índices y los propios datos son guardados como un solo fichero estándar en la máquina host. Ese diseño se logra bloqueando solo el fichero de base de datos al principio de cada transacción. Para utilizar el SQLite, lo primero que tenemos que hacer es descargarlo. Entonces procedemos, vamos a Google. Es muy sencillo, solo hay que poner SQLite. Le voy a dejar el link en la descripción del video. Procedemos a descargar Download. Entonces buscamos la versión que se adapte a nuestro sistema operativo. De ahí procedemos. En mi caso ya no tengo que descargarlo, lo tengo descargado. Vamos ya a la base de datos. Aquí la tengo abierta, pero no quiero usar eso. Entonces vamos a empezar desde cero. Entramos a la carpeta que le llaman base de datos. Entramos a nuestro sistema SQLite admin. Entonces ya aquí empezamos. Existen dos tipos de crear una base de datos, entre los cuales podemos encontrar a través de consultas o de manera gráfica. Vamos a empezar con una de las partes más fáciles: crear una base de datos de manera gráfica. Esta base de datos le van a llamar High, o puede ser Homework. Vamos a ver, Homework 2. Guardar. Vamos a ver. Creo que es aquí. Crear una base de datos. Entonces le vamos a llamar High. Agregar campo. El nombre, el tipo de campo será Inherit. Entonces el nombre le va a llamar matrícula. Esto va a llevar una llave primaria y va a autoincrementarse. Agregar. Vamos a crear otro tipo de datos que le va a ser, déjame ver, nombre o estudiante. Déjame ver, lo estaba haciendo mal. Estudiante, el cual va a ser varchar y va a llevar, déjame ver, de 50, un tamaño 50, agregar. El segundo va a ser número, o no, como ya tenemos matrícula, sería curso. No, espérese. Ahí va el nombre de la tabla vamos a llamar Hello o Hi. Estoy confundiendo un chin. Agregar campo. Entonces decimos que el campo va a ser curso. Va a llevar una varchar. De, vamos a ponerle 10. Agregar. Vamos a agregar otro campo que le llamen,
Dame ver. Materia va a ser otro varchar con un tamaño de 20. Agregar. Una vez le damos a crear, nuestra tabla high va a estar creada. Para editar datos, procedemos, vamos a agregarle 3 entradas a la tabla. Entonces decimos estudiante Juan Antonio, curso, vamos a ver, vamos a poner que está en octavo, materia, formación humana. Entonces procedemos a la otra. Entonces te le van a llamar, vamos a ver, Samil. A llamar Samil, curso primero, materia sociales. Entonces procedemos a crear otro campo, el cual sería, a ver, Maciel. Curso sería tercero. A ver, tercero. Materia, matemáticas. Y ya ahí está creada y le agregamos 3 registros a nuestra base de datos. Aquí se actualiza, como vemos. Seguimos con el mandato. Cerrar esto. Ver, hice 3 registros. Consulta los registros que he creado. Ya los registros lo vamos a consultar, vamos a ver, de una manera u otra. Pero vamos ya a saltar de una vez. En vez de consultar los registros, vamos a consultar a través de esos ejemplos o esos temas. Consulta DDR, Data Definition Language, lenguaje de definición de datos. La sentencia DDR son aquellas utilizadas para la creación de una base de datos y todos sus componentes: tablas, índices, relaciones, disparadores, triggers, procedimientos almacenados. Bueno, DDR en pocas palabras es más o menos, está enfocada ya a lo que viene siendo la tabla. Entonces vamos a proceder con DDR. Lo primero que vamos a hacer, a ver, borramos o no borramos, vamos a crear otra base de datos nueva que sería create table, the name, el nombre va a ser, vamos a ponerle name así mismo, hacemos un ID que se autoincremente. Entonces sería, a ver, clays, int, no, Kate, ahora increment. Entonces vamos a crear, y aquí procedemos nombre o casa, será un varchar, vamos a ponerle, vamos a cambiar el nombre de casa por dirección, el cual sería un varchar de tamaño, a ver, vamos a ponerle 30. Entonces dirección, vamos a empezar con vamos a poner el nombre, como va a tener la dirección para no perdernos, le ponemos nombre, vamos a dejarlo en 30 también. Entonces le ponemos número
Se viene siendo el número de la casa. Aquí agregamos un numeric. Le ponemos, vamos a ponerlo en 20. Ponlo en 20, vamos a ponerlo en 5, porque un numeric no lleva tanto. Entonces, le damos a aquí y ya se creó nuestra base de datos. Eso fue un ejemplo de una consulta DDL. Consulta DDL viene siendo lo que es una consulta enfocada a lo que es la tabla. Entonces procedemos con la otra consulta, que sería consulta DMR, Data Manipulation Language, lenguaje de manipulación de datos. Las esencias DMR son aquellas utilizadas para insertar, borrar, modificar, consultar los datos de una base de datos. Entonces lo que vamos a proceder a hacer es, vamos a emplear una sentencia, o no una sentencia, sino, una sentencia de ese tipo de consulta. Entonces vamos a ver, vamos ahora a seleccionar los datos. Vamos a ver cuál fue la primera. Se puede agregar también por consulta los datos a name, pero en este caso lo haré manual. Vamos a editar datos, vamos a proceder con name, vamos a poner Juan Pérez, dirección calle Duarte. El número de la casa viene siendo, vamos a poner el número, eso mismo, el número de la casa. Entonces procedemos abajo. Pérez tiene un pequeño error. Volvió con el fucking error. Pérez. Ya lo modificamos. Ponemos aquí Andy. Espera. Fuck. La computadora tiene un pequeño problema, creo, en el teclado. Espera. Calle Piña, vamos a poner la calle Piña. Número 12. Procedemos con el otro, sería Carla. El número de la calle sería calle Respaldo 30. La casa sería la número 60. Entonces vamos a emplear una consulta DMR. Entonces procedemos ya a la consulta DMR, que sería select asterisco. En este caso no tenemos el asterisco, no sé cómo ponerlo desde esta computadora. Asterisco, buscamos en Google, procedemos a copiarlo. Ponemos el nombre de la tabla que deseamos consultar. Le damos aquí y aquí tenemos la tabla consultada. Eso fue una consulta DMR. Hasta aquí vamos bien. Entonces, para concluir, buscamos en internet algún diagrama de base de datos. Vamos a explicar qué es un diagrama de base de datos, o no obstante en sí qué es un diagrama, sino cuál es la función de un diagrama de base de datos. Bueno, en este caso vemos un diagrama de base de datos. O sea, una base de datos es la acumulación de una biblioteca, o sea, de archivos afines. En este caso, esa es la base de datos de una escuela, la cual está dividida, cuya estructura es student. Tiene varios atributos, los cuales podemos encontrar dentro de student ID, name and address. Eso viene siendo nombre, dirección, entre otros. ¿Cuál es la función de esa base de datos? Bueno, la base de datos, ese diagrama, lo que permite la optimización de manera más rápida y facilitación
de los datos que tiene en sí el mismo sistema. O sea, esa base de datos está empleada en un sistema y cuya función es optimizar de manera más rápida y almacenar los datos. Por ejemplo, student, la base de datos está concatenada o enlazada con course, instructor. Entonces cuando procede a course baja class, session and professor. Eso es lo que vamos a poner, ayuda al mejor funcionamiento y almacenamiento de manera más estructurada de los datos. O sea que no se va a guardar datos del curso, que si guardáramos datos del estudiante con los datos del curso sería más tedioso buscarlo. O sea, pondría el sistema a pensar más, tomaría más tiempo. Por eso lo dividen en student, course, instructor, class, session, professor. Hasta aquí mi explicación. Pasen buenas. Subscribe to my channel. See you soon.